¿Cómo están? Buenas noches. Tomen sus asientos, por favor. Vamos a empezar con la enseñanza del día de hoy. Vamos a empezar orando. ¿Me acompañan en oración, por favor? Señor, te damos muchas gracias, Padre, porque solo tú eres bueno, solo tú eres fiel, solo tú eres un Dios santo y todopoderoso. Gracias porque siendo todo lo que eres, te dignas a vernos, Señor, te dignas a comunicarte con nosotros y nos amas, Señor. Y no solamente nos miras, nos hablas, sino que estás pendiente a lo que nosotros podamos hablar, Señor. Te gusta escucharnos y gracias, Señor, porque has dejado tu palabra para nosotros y te pedimos sabiduría, Señor, para poder entender tu palabra, para poder, Señor, también ser obedientes y aplicar tu palabra a nuestra vida, Señor, que es a veces lo que más nos cuesta. Pero tú eres un Dios paciente y fiel que le agrada seguir enseñándonos, Señor. Te pedimos que te reveles a nosotros una vez más esta noche, que también nosotros podamos tomar nota y aplicarlo a nuestra vida, Señor. Ayúdanos, Padre, a ser sensibles a todo lo que tú nos dices. En Cristo Jesús, amén. Bueno, estamos estudiando el libro de un profeta llamado menor, pero no menos importante, es el profeta Zacarías. Esta parte que vamos a aprender el día de hoy es a partir del capítulo 1, versículos 18 en adelante. Zacarías, el capítulo 1, versículo 18 en adelante. Pero antes de empezar, vamos a hacer un pequeño repaso. Sí, escucha, esto es para ti. Tú que no viniste la semana pasada, o tú que no te acuerdas lo que vimos la semana pasada, o tú que tampoco vas a ver el video de YouTube donde la semana pasada está ahí por si acaso, o tú que no estudias la Biblia. Este repaso es para ti. Sobre la historia de Israel. Vamos a ver cómo empieza la historia de Israel. ¿Qué es lo que está pasando? Zacarías profetiza. Habla, enseña de parte de Dios a su pueblo Israel. Eso es lo que estamos viendo. Pero ¿quién es Israel? Israel empezó así, a través del patriarca Abraham. Abraham, un hombre anciano, más de 100 años, cuando Dios le promete tener un hijo y a través de su simiente iba a ser benditas todas las naciones de la tierra. Dios le prometió una gran descendencia. Sin embargo, él no tenía hijos. Con su esposa, que era Sara, que tenía 90 años y ancianita y era estéril. Pero sí, Dios concede el hijo de la promesa. A partir de él, de un hijo de su hijo, se forman las 12 tribus de Israel, que son las 12 tribus de Judá, empezando por Judá. Más adelante vemos también que estas 12 tribus, que son Israel, la nación de Israel, se van hacia Egipto. Por un tema de escasez de alimentos, van hacia Egipto, prosperan ahí, pero luego de un tiempo ellos se convierten en esclavos. Y 400 años después, ellos son liberados a través de Moisés y a través de las muy conocidas 10 plagas de Egipto. Y así continuamos. Ellos van hacia adelante en camino al desierto y ellos establecen un pacto con Dios, la alianza en el Sinaí. Sin embargo, ellos no respetan este pacto y también desobedecen a Dios que los cuidaba durante este tiempo. Por eso Dios los mantiene 40 años en el desierto, que ellos estaban dando vueltas alrededor de este monte y yendo a otros sitios porque no habían obedecido a la voz de Dios. Entonces Dios no les permitió ser parte de esta promesa. A sus hijos sí, y son los hijos de estas primeras personas que salieron de Egipto las que conquistan la tierra prometida, la tierra de Canaán. Y Dios establece un sistema de gobierno a través de jueces, que era Dios mismo el que gobernaba a través de estos jueces, ¿no? Pero Israel no quiere someterse a Dios y dice: yo quiero ser como las demás naciones, así que danos un rey. El último juez, Samuel, es el que instaura el primer rey de Israel, que es Saúl. Saúl llega a ser el primer rey, pero no el más grande. Es el que le sigue, el gran rey David. El gran rey David prepara todo para que edifique el templo para Dios. Prepara el oro, prepara
maderas, prepara todo lo necesario para que sea construido el templo. Y no solo eso, sino que prepara el lugar, prepara las canciones, distribuye quiénes van a ser los que van a cantar, qué tiempo se va a hacer y todo eso. Pero él no lo construye su hijo Salomón, el gran rey Salomón. Este es el máximo apogeo que llega a tener el reinado de Israel. Pero después que Salomón deja el trono al morir, este reinado se divide en dos, en Israel y en Judá. Judá se establece junto con el templo, va a la mano del templo, o sea, se queda Jerusalén donde está el templo con Judá e Israel no. Habían profetas que decían que ellos estaban mal, que debían volverse a Dios. Y Israel es el primero en caer. Israel es llevado por los asirios en cautividad. Luego de un tiempo, Judá tampoco se escapa y son los babilonios los que destruyen este grandioso templo, se llevan el oro que había ahí, destruyen por completo las murallas de Jerusalén y se llevan a el reino de Judá, que son los últimos israelitas que quedaban ahí, ¿no? Luego de un tiempo, exactamente 70 años después de que son llevados, el rey Ciro, el rey de Persia, es el que toma la decisión de volver a construir el templo. Si quieren saber un poco más, lean el libro de Esdras. Ahí se encuentra detallada esta parte en la que vamos a estudiar. El contexto histórico de Zacarías se encuentra en el libro de Esdras. Y también sería bueno que lo vean como una tarea, ¿no? Para que entiendan un poco más qué es lo que estaba pasando cuando Zacarías empieza a decir estas palabras de Dios y empieza a tener estas visiones. Ciro había dado la orden de reconstruir el templo. Muchos judíos ya regresaron a su tierra. El rey Ciro les dio todo lo necesario, oro, madera, piedras, para que reconstruyan el templo. Sin embargo, ellos no lo estaban haciendo. Tenemos dos motivos para... siguiente diapositiva, por favor. Ya, tenemos dos motivos para que ellos no estuvieran reconstruyendo el templo. Primero, después de 18 años que ellos regresaron, ¿ellos qué estaban haciendo? Construyendo sus casas. Eso lo dice en Ageo 1:4. Ellos estaban construyendo sus casas y por eso no avanzaban con la construcción del templo. Primero vieron por ellos mismos, por su interés económico, la costumbre que ya habían agarrado en Babilonia, ¿no? Y no dejaron eso a un costado. Y segundo, lo que vemos en Esdras 4 es que los gobernantes de los alrededores de Jerusalén conspiraron contra Esdras, que era el encargado de construir esto. Entonces, en ese tiempo se levantan dos profetas para animar al pueblo de Dios a construir y levantar las murallas y levantar el templo de Dios, que son Ageo y Zacarías. Zacarías tiene un poco más de la visión hacia el futuro, y ellos hablan para su tiempo, ¿no? Ellos escriben lo que ven de parte de Dios para comunicar a los de ese tiempo, a animarlos a que estén construyendo. Pero al ser palabra de Dios, la palabra de Dios es mucho más rica de lo que esas personas pudieron ver. Y es ahí como podemos interpretar nosotros lo que es la profecía. ¿Qué pasa con las profecías? ¿Qué tenemos con las profecías? ¿Por qué son tan importantes? Porque podemos ver que las profecías, la palabra de Dios, no es algo solamente sencillo dado por Dios, sino que son como capas que podemos ver, donde Dios muestra de un vistazo todo al mismo tiempo. Lo muestra así. Tanto el presente como el pasado y también el futuro al mismo tiempo. Podemos ver que es algo así como una cebolla, ¿no? Que está ahí mostrada todo, pero nosotros tenemos que partirla y ahí vemos todo al mismo tiempo, ¿no? Busquen 1 Pedro, el capítulo 1, versículos 10 al 12, donde aquí Pedro nos explica cómo es que los profetas no sabían todo el mensaje, no entendían todo el mensaje que recibían de Dios. 1 Pedro 1:10 dice: los profetas
que hablaron de la gracia destinada a ustedes, estudiaron e investigaron con detalle todo acerca de esta salvación. Ellos querían determinar a quién y a qué momento se refería el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, cuando anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que le seguirían. Dios les hizo saber que su tarea no era para ellos mismos, sino para nosotros, y que solo administraban lo que a ustedes ahora les anuncian aquellos que les han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo. Vemos que Pedro explica aquí que muchos de los profetas no entendían todo el mensaje, sino que parte de ello se ha revelado a nosotros. Eso es lo que en la Biblia se llama un misterio, que es algo que estaba oculto por cierto tiempo, pero después Dios lo reveló. Y más aún en nuestro tiempo, que podemos ver toda la historia cumplida de Israel, bueno, toda la historia que conocemos hasta ahorita, que se han cumplido muchas partes de las profecías, ¿no? Así que, ¿qué vamos a ver hoy? En la parte de Zacarías que nos toca estudiar, vamos a ver una visión de Zacarías. Algunos consideran que son dos, ¿no? Vamos a ver la visión de los 4 cuernos y seguida de los 4 artesanos. En algunas Biblias dice herreros y en otras dice carpinteros. Lo vamos a explicar después. Y también vamos a ver hoy lo que sería una ampliación del estudio de la semana pasada. Vimos que en el versículo 15 Dios está airado contra las naciones que atacaron a su pueblo. Y en las visiones que vemos hoy vamos a ver cómo es que Dios va a tener un juicio contra ellas. La próxima semana vengan también, donde vamos a ver la ampliación del versículo 16 que habla de la restauración de Israel. Así que comencemos. Zacarías capítulo 1 versículo 18. Dice: después levanté la vista y vi allí 4 cuernos. Eso es lo que ve Zacarías. Después de la visión anterior, levanta la vista y ve 4 cuernos. Los cuernos en la Biblia hablan sobre poder, hablan sobre una fuerza, pero no cualquier tipo de poder, no cualquier tipo de fuerza, sino una fuerza que está en acción, una fuerza que actúa. Y ¿por qué vemos más o menos en ese tiempo que lo hablan así? Porque los animales que son más poderosos tienen cuernos. Un toro es el que tiene los cuernos, ¿no? También vemos que el rinoceronte tiene cuernos y son animales fuertes. Las referencias que podemos ver en la Biblia que habla de cuernos y lo relaciona al poder es en Miqueas 4:13, Daniel 8, versículos 3 al 4 y Apocalipsis, el capítulo 17, el versículo 12. Zacarías, vamos a continuar con Zacarías en el capítulo 1, versículo 19, pregunta al ángel que estaba con él, ¿qué son estos? Él sabe que son cuernos, ¿no? Él dice, yo he visto cuernos, pero al ángel le pregunta, ¿qué son? El ángel le dice, estos son cuernos. Pero no cualquier tipo de cuernos. Le dice, estos son cuernos que dispersaron a Judá, Israel y Jerusalén. El ángel le está diciendo, son cuernos, pero estos cuernos significan que son reinos, son poderes. Estos son los cuernos, o sea, estos son los poderes que dispersaron a Judá e Israel. Esto nos ayuda a entender un poco más sobre qué son los cuernos. Y también la cantidad nos ayuda a referenciar la interpretación de estos 4 cuernos. El ángel dice que son 4 poderes, 4 potencias que subyugaron a Israel. Vemos que Daniel también vio estos 4 poderes, estos 4 reinos que subyugaron a Israel. En el capítulo 7 de Daniel, él tiene una visión y él ve 4 bestias. Estas 4 bestias, en el versículo 24, relaciona Daniel los cuernos con los reinos, con los reyes o con poderes. Y esta relación que hace Daniel en este versículo 24 es más clara que los pasajes anteriores que le mostré.
Dice Daniel 7:24, y los 10 cuernos significan que de aquel reino surgirán 10 reyes y que después de ellos surgirá otro rey diferente de los primeros, que derribará a 3 reyes. Aquí vemos la significación de estos 10 cuernos. 10 cuernos significan 10 reyes, ¿no? Y aquí lo dice bien claro. Pero aquí dice que son 10 cuernos, ¿no eran 4 los que vio Zacarías? ¿Alguien contó mal? No, sino que hay que leer el pasaje en su contexto. Daniel tiene una visión de 4 bestias. Zacarías tiene la visión de 4 cuernos. Y estos 10 cuernos que ve Daniel son los cuernos de la última bestia. Así que Daniel tiene una visión que es paralela al sueño que tuvo el rey Nabucodonosor en el capítulo 2 del mismo libro de Daniel. Pero el rey Nabucodonosor tiene una visión, un sueño de un enfoque humano. En cambio, la visión de Daniel tiene una perspectiva divina. Así que les animo también, anoten para su lectura en casa Daniel 2 y Daniel 7, que lo puedan leer para que vean ahí las semejanzas y un poco de diferente tipo de enfoque que tienen cada uno de ellos. En Zacarías también habla de estos 4 reinos y podemos ver aquí en la imagen cómo es que Daniel es interpretado el sueño de Daniel. Perdón, la visión de Daniel y el sueño de Nabucodonosor. Nabucodonosor en el capítulo 2 sueña esta estatua: cabeza de oro, pecho de plata, esta parte vientre de bronce, piernas de bronce y hierro. Y en la siguiente parte Daniel tiene en su visión el león, el oso, el tigre con las 3 cabezas y este animal que tenía los 10 cuernos. La interpretación que se le da a este sueño y esta visión son los imperios que se iban a levantar y que iban a gobernar el mundo y que subyugaron a Israel. Podemos ver el imperio babilónico, el imperio medo-persa, el gobierno de Grecia, el gobierno de Roma. Esos son los 4 cuernos que ve Zacarías y los 4 monstruos, los 4 bestias que ve Daniel. 2 de estos, como ya les dije, tanto Babilonia como Medio Persia, en el tiempo de Zacarías ya habían existido. Justamente eran los medo-persas los que habían, un reinado medo-persa había sido el que había dado la orden de reconstruir el templo. Pero más interesante es lo que Daniel dice en el capítulo 15, en el capítulo 7, versículos del 15 al 27. En esta parte, Daniel, después de tener esta visión, dice: yo, Daniel, me quedé sumamente perturbado de espíritu y estas visiones que tuve me dejaron atónito. Me acerqué entonces a uno de los que estaban allí y le pregunté la verdad acerca de todo esto. Y aquel habló conmigo y me hizo saber lo que todo esto significaba. Las 4 bestias son 4 reyes que se levantarán en la tierra. Ahí lo dice más claro. Después recibirán el reino los santos del Altísimo y lo poseerán hasta la eternidad y para siempre. Eso es muy importante. Daniel ve toda la historia de la humanidad de un solo tajo, ¿no? Las 4 bestias, 4 reyes, 4 reinados, 4 poderes que se levantan sobre la tierra. Y después de esto, reciben el reino los santos del Altísimo y lo poseen hasta la eternidad para siempre. Pero ve él al final, ¿no? Vamos a saltarnos hasta el versículo 21 donde dice: y vi entonces este cuerno que luchaba contra los santos y los vencía, hasta que vino el anciano entrado en años y dictó sentencia en favor de los santos del Altísimo, y llegado el momento, los santos recibieron el reino. Versículo 16 dice: cuando el juez ocupe el trono, se dará al pueblo de los santos del Altísimo
el reino y el dominio y la majestad de los reinos bajo el cielo, y su reino será un reino eterno, y todos los poderes le servirán y lo obedecerán. Pero ¿qué tienen que ver aquí los cuernos, reyes, bestias, partes de bronce, no sé, con nosotros? Hay algo que les dije que es muy importante, ¿no? Daniel resalta a los santos del Altísimo. ¿Quiénes son estos santos del Altísimo? Son los hijos de Dios. Son los apartados para Dios. Santo quiere decir que está apartado para Dios. Los que han sido apartados para Dios. ¿Cómo es que una persona puede ser apartada para Dios? El Evangelio de Juan, el capítulo 1, el versículo 12 dice: a todos los que la recibieron, a todos los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿A quién se refiere? Sí, se refiere a Jesucristo, el Verbo hecho carne. Juan, el capítulo 1, explica que tanto amó Dios al mundo que Él mismo se hizo carne. Él habitó entre nosotros. De una forma humana, Él se hizo para poder pagar por nuestros pecados, para que nosotros, recibiendo, creyendo en su nombre, podamos tener esa libertad en Él. ¿Libertad de qué? Libertad del pecado. Libertad de las cosas que nos apartan de Dios. Por eso en Gálatas capítulo 3, el versículo 26, refuerza esta idea de que todos ustedes son hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Todos los que creen en Cristo Jesús son los que son hijos de Dios, y vamos a recibir este reino del que vio Daniel en su visión, y también es el mismo que vemos que Zacarías está profetizando, ¿no? Regresando a Zacarías, en el versículo 20, dice: luego el Señor me mostró 4 carpinteros. En algunas versiones dice herreros, pero la palabra en sí quiere decir cualquier artesano que se dedica a moldear, a labrar, a hacer el metal o madera. Entonces, Zacarías otra vez pregunta, ¿no? ¿Y estos qué vienen a hacer? Y el ángel le responde uniendo los cuernos con los carpinteros. Le dice: aquellos cuernos son los que dispersaron a Judá, al grado que ninguno de ellos volvió a levantar la cabeza. Pero estos, los carpinteros, han venido para hacerlos temblar y derribar los cuernos de las naciones que se levantaron contra la tierra de Judá y dispersaron a sus habitantes. Entonces, cualquier artesano, en este caso herrero o carpintero, es un instrumento de Dios, es un agente para cada uno de los cuernos, ¿no? Estos son los medios para castigar y destruir específicamente a cada uno, ¿no? De esta parte nosotros podemos ver que Dios no pasa por alto a los que están contra de su pueblo. Dios siempre tiene cuidado de su pueblo, y más con su pueblo de Israel, ¿no? Que es el pueblo escogido por Dios. Y es increíble cómo Dios ha hecho con Israel desde antes, ¿no? Imagínense, una nación que fue tan grande que luego fue dividida, esclavizada. Eso estoy hablando del tiempo babilónico. Su templo fue destruido una vez por los babilónicos, luego fue destruido otra vez por los griegos, y luego una tercera vez por los romanos. Han pasado más de 1000 años, casi 2000 años desde que la nación de Israel
no tenía un lugar donde vivir, no tenían un territorio donde vivir. Luego de la Segunda Guerra Mundial, donde se aniquilaron millones de judíos, ellos todavía estaban de pie. Y más increíble aún, llegaron a tener su territorio. Hoy más que nunca vemos cómo todas las noticias que vemos están centradas en esa zona. Vemos cómo Israel está rodeado de enemigos, rodeado de musulmanes que miran sus riquezas, y Dios sigue haciendo su obra con Israel. Dios tiene cuidado de su pueblo que ha escogido. Dios tiene el mismo cuidado por sus hijos, o sea, los que reciben a Cristo. Hebreos 10:29 dice: ¿y qué mayor castigo piensan ustedes que merece el que pisotea al Hijo de Dios y considera impura la sangre del pacto en la cual fue santificado, e insulta al Espíritu de la gracia? Aquí está haciendo una advertencia contra las personas que blasfeman contra el Espíritu Santo y blasfeman contra Cristo, que no aceptan el gran regalo que hizo Dios, contra las personas que ven como impura la muerte de Cristo, el Hijo de Dios. Miren, Dios tiene gran cuidado de su pueblo, lo vuelvo a repetir. Cuánto más ama a su Hijo y cuánto más nos amó a nosotros, que tuvo que morir su Hijo por nosotros. Y esta es una advertencia. ¿Qué castigo piensan que reciben los que no aceptan, los que desprecian la muerte de Cristo? Así que tengamos mucho cuidado, seamos atentos a lo que Dios nos ha llamado y a lo que nosotros hemos elegido, de seguir a Cristo, de servir a Cristo, de creer en Él y de amarlo. Cristo fue santificado en su muerte. Nosotros somos santificados al creer en Él. Entonces, no nos apartemos de la gracia de Dios. Esforcémonos y vivamos para Él. Tengamos en consideración lo que Él hizo por nosotros. Nos ponemos de pie para orar. Gracias, Cristo, porque cuando nosotros no teníamos esperanza alguna, no teníamos opción ni oportunidad de acercarnos a Dios, tú pagaste nuestros pecados, borraste nuestra culpa, nos diste una oportunidad de poder llegar ante la presencia de Dios. Y lo hiciste de la forma más dura, la única forma que había. Separándote de tu Padre, muriendo en la cruz por nosotros y derramando tu sangre. Y confiamos en ti, confiamos en que tú te ofreciste por nosotros para salvarnos. Y te amamos, Cristo. Te invitamos, Señor, a que tú seas el dueño de nuestra vida, a que tú seas nuestro jefe, y ayúdanos a ser obedientes a lo que nos dices, Señor. Límpianos, Señor, de todo pecado, de toda maldad, y que podamos seguir creciendo en ti. Te amamos, Padre. Amén.